Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos en este domingo 28 de junio, ya a 2 días prácticamente de que termine el Telecán y comience el Temec. Eh, en esta ocasión, bueno, pues primero que nada espero que se encuentren bien de salud ustedes y bueno, sus familiares, sus equipos de trabajo, sus conocidos. La verdad es que esta pandemia nos ha traído nuevos retos, nuevas perspectivas y principalmente de trabajo, ¿no? De cómo nos desarrollamos trabajo, escuela, ¿verdad? Y nuestras actividades. En esta ocasión quiero hablarles brevemente del capítulo 5 que habla sobre los temas de la certificación de origen y que creo que a mi consideración es uno de los temas más importantes o más relevantes que nos van a afectar en este 1 de julio. Existen por ahí varios temas, hay muchos temas que todavía no cierra la autoridad, pero bueno, esperemos que no haya muchos daños colaterales. Iniciamos con esta pequeña presentación sobre aspectos relevantes del capítulo 5 del TEMEC. Y bueno, quiero comenzar con esta frase que dice: el acuerdo apuntalará el crecimiento económico de nuestras tres naciones. Esto lo dijo Justin Trudeau allá en Argentina cuando firmaron, ¿verdad?, el inicio de todo de las negociaciones del TEMEC. Creo que en la actualidad esta frase tiene mucho peso, principalmente por las implicaciones económicas que estamos viviendo en este momento, ¿no? El TEMEC va a ser uno de las herramientas o elementos muy importantes a considerar y del cual tenemos que sacar el mejor provecho para poder salir rápido de esta crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues sin, sin irnos más para allá, el 1 de julio, sí o sí, entra en vigor el TEMEC. Con esto, bueno, terminan 26 años del Telecán y comienza una nueva era en cuanto a la relación comercial que tenemos con Canadá y Estados Unidos. Lo que se ha dicho es que, bueno, ya a partir del 1 de julio quedan abrogados todos los certificados, formatos, reglas del Telecán. Claro que esto, bueno, pues nos trae mucha incertidumbre en el sentido de que existen mercancías. ¿Qué pasa con las mercancías que entraron, que tienen obligaciones o que se adquirieron obligaciones con respecto al Telecán? Eso, bueno, pues la autoridad por ahí, una parte del tratado dice que tiene que haber unos acuerdos conjuntos entre las partes. Entonces quiero pensar que va a haber modificaciones a las reglas, va a haber circulares al respecto, comunicados que poco a poco van a ir saliendo, entiendo, sobre la marcha para ir modificando y atendiendo todas estas necesidades. Entonces, primer punto, el TEMEC entra en vigor sí o sí el 1 de julio. Eh, Esperemos por ahí algún par de publicaciones todavía pendientes, pero no, esta es la fecha que está programado para entrar. Uno de los principales puntos de este nuevo tratado, es la eliminación de formatos de certificado de origen. Ya no existe. Ahora es sustituido por una declaración de certificación, una autocertificación. Esto es algo que bueno, pues los tratados de última generación tienen, que es que no es necesario que la autoridad certifique que tu producto es originario, basta con tu declaración y obviamente que cuentes con la documentación y los procesos suficientes para poder verificar o dar veracidad a lo que estás declarando, ¿no? Entonces se eliminan los formatos, ese es un punto número 2, aunque y cabe destacar que existen por ahí, bueno, algunas empresas, obviamente, que posiblemente sus sistemas o los de su proveedor no estén adecuados
que toda la información o los elementos mínimos se puedan declarar en una factura, en la lista de empaque o en el conocimiento marítimo o guía aérea, ¿verdad? Y decidan hacerlo en una declaración como tal, no me gustaría llamarlo formato, sino una declaración libre. Tenemos que ser accesibles a este tipo de manifestaciones, ¿no? En una declaración adjunta. Pero bueno, como tal, el formato se elimina. Viene lo que es la autocertificación, lo que les comentaba, que es una declaración bajo protesta en factura, en lista de empaque, BL o en cualquier otro documento. Así dice textualmente el tratado. Por ahí hay una controversia donde la Secretaría de Economía en todas sus publicaciones y comunicados ha señalado que es cualquier otro documento comercial. Esto, bueno, lo tiene que aclarar porque, y tenemos el caso con el Telecuem, donde los documentos comerciales se acota solamente a documentos que cumplen ciertos requisitos, donde no cabría, obviamente, un formato libre, por ejemplo, ¿no? O una declaración bajo protesta. Entonces, sí es importante aclarar desde mi punto de vista que nos tendríamos que ceñir a lo que dice el texto del tratado, que es cualquier otro documento. Y esta autocertificación, bueno, puede ser expresada por el importador, el exportador o el productor. La novedad de este tratado es que el importador ahora puede autocertificar las mercancías y solicitar preferencia arancelaria a través de una declaración en cualquier documento, ¿verdad?, de las mercancías que esté importando. Sin embargo, para México, bueno, todavía esta modalidad no va a entrar en vigor hasta dentro de 3 años y medio. Así lo dispusieron las autoridades. Obviamente, pues esto obedece a que existen ciertas modificaciones a diversas leyes, ¿verdad?, nacionales que deben adecuarse para poder implementar esta modalidad. Esperemos que no nos llevemos 3 años y medio para autorizar esto, que quede antes, ¿verdad? Que la autoridad lo aterrice antes y obviamente pues con un alcance o con un acuerdo pudiésemos hacerlo de manera más rápida. Yo la verdad esperaría que esto se resolviera en 6 meses, pero bueno, eso no depende de mí, ¿verdad? Ni de nosotros, sino de nuestras autoridades que decidieron esta modalidad o requisito. Son 9 elementos mínimos, los cuales están declarados en el anexo 5A del mismo capítulo 5. Recuerden que solamente estamos hablando ahora del capítulo 5. Y la declaración de certificación tiene una vigencia de 4 años, ¿verdad?, una vez que se emite, o 12 meses, que es el periodo máximo que podemos darle una declaración cuando traemos una mercancía que es por periodo. Tenemos esa ventaja, ¿verdad? Creo que esos son los 2 puntos importantes en ese sentido. ¿Cuáles son los elementos mínimos que les comentaba? Pues son 9 elementos mínimos. Muy importante, no todos los tienes que poner porque hay algunos que si ya los declaras en algún campo, pues en el segundo, en el subsiguiente ya no es necesario. Esto obviamente lo vas a encontrar también qué requisitos necesitas en el anexo 5A. Aquí solamente te los voy a enumerar de manera rápida, pero tú los puedes consultar en el anexo 5A. Y bueno, el primero es que indique si el certificador es el exportador, el productor o el importador, ¿sí? Debemos de declarar quién está emitiendo la certificación. Recuerden que para México el importador solo lo va a poder hacer hasta dentro de 3 años y medio, ¿verdad? Y bueno, en el caso de exportación, pues sí, eso sí lo podemos hacer nosotros. Sí, el exportador sí puede certificar. Luego nos pide el nombre del certificador, el nombre del exportador, nombre del productor, nombre del importador. No solamente es el nombre de estas 3 figuras, ¿verdad? Nos pide dirección,
correo electrónico y algunos datos por ahí necesarios. Luego, la descripción y clasificación arancelaria de la mercancía a 6 dígitos, es decir, a su partida. Y aquí es algo muy interesante porque, bueno, ya estamos en vías de que entremos en la nueva LIGI, o más bien que evolucionemos a la sexta enmienda, ¿verdad? Entonces, esto también vamos a tener que tenerlo muy presente porque, bueno, hay algunas partidas o subpartidas que se contraen y que seguramente van a cambiar de numeración, pero bueno, tenemos que estar muy al pendiente de esa parte. Luego, especificar el criterio de origen de acuerdo a los procesos de nuestra mercancía, si es 100% de la región o está integrada con algunos materiales, ¿verdad? Esto lo podemos checar en el capítulo 4 del TEMEC. Incluir el periodo de la certificación, si es que ampara múltiples embarques, lo que les comentaba hace unos momentos, puede ser hasta 12 meses, como ya lo veníamos haciendo en Telecan. Y finalmente la firma autorizada y fecha de quien autoriza o de quien está emitiendo la certificación. Y muy importante, la leyenda, que es la que les comparto aquí. Ese es el texto completo de la leyenda que debe ir en los documentos, en la certificación. Y bueno, dice: certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, o a poner a disposición durante una visita de verificación, la documentación necesaria que soporte esta certificación. Este es el texto completo que debe de ir en la certificación, ni más ni menos. No querramos empezar a adecuarlo porque podemos tener ahí observaciones por parte de la autoridad al momento del despacho o en una visita domiciliaria, ¿verdad? Casos de rechazo de la declaración. Bueno, no se rechazará una certificación de origen debido a errores o discrepancias menores en ella que no generen dudas relativas a la exactitud de la documentación de importación. Es decir, si me faltó una letra o cambió el sentido o la posición de algunas palabras, bueno, pues esto nos dará pauta que la autoridad no nos rechace la declaración, ¿verdad? Y nos la acepte. Creo que es un tanto flexible en este sentido. Sin embargo, corremos el riesgo, bueno, de que esto va a quedar a criterio de la autoridad, y eso, bueno, a veces es un tanto preocupante y ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Finalmente, puede haber defectos en una declaración, y esto lo tenemos también plasmado en el capítulo 5, perdón, y nos dice que en caso de que la autoridad determine ilegible o defectuosa una declaración de certificación de origen, se concederá un plazo de no menos de 5 días hábiles para presentar ante la autoridad aduanera una copia corregida de la certificación. Yo aquí quiero resaltar algo muy importante. Ok, mi declaración no está completa, no está correcta, está ilegible o defectuosa, es decir, no está bien, no se trata de una discrepancia menor, ¿verdad? Definitivamente está mal, es un defecto. Entonces la autoridad tiene la obligación de concederme 5 días para que yo presente nuevamente una copia, no un original, una copia de esa certificación. Y algo muy importante, y desde mi punto de vista, esto no quiere decir que la autoridad no me vaya a multar por una presentación extemporánea, ¿verdad? Y no quiero darle ideas desde ahorita a la autoridad, pero me queda claro que al tú solicitar una preferencia arancelaria y en el momento del despacho o en una visita domiciliaria, aunque eso tiene otras repercusiones. Situémonos en el despacho aduanero. Si tú solicitas o pagas tu pedimento con una preferencia arancelaria y la autoridad te dice no, es defectuosa, tienes que presentármela en 5 días, pues te voy a determinar un PACO, ¿verdad? Por una omisión de contribuciones. Y bueno, te dejo la carga de la prueba como normalmente sucede, y ya tú ya en las instancias de jurídico,
tendrás que declarar o presentar tu documento ya corregido, y esto pues, te puede ser una presentación extemporánea en el peor de los casos, ¿verdad? Porque también lo pudiese llegar a resolver durante el reconocimiento, ¿verdad? Que te digan, oye, está mal tu documento, preséntalo, rectifícalo, lo presentas y te pueden levantar una multa por presentación extemporánea. Puede ser uno o dos de estos procedimientos, pero bueno, todo esto es una proyección, ¿verdad? Que estoy considerando que pues, tenemos que tener en cuenta que puede llegar a suceder. Pero bueno, esperemos que no suceda en ese sentido. Excepción, ¿sí? Hay excepciones para las certificaciones, y esto se trata que cuando no se requerirá de certificación de origen cuando el valor de las mercancías no exceda $1,000 de los Estados Unidos o su equivalente en moneda nacional. Es decir, si yo traigo una mercancía con un valor de factura de $999, puedo sin ningún problema solicitar mi preferencia arancelaria sin que yo tenga la certificación en el documento o en cualquier otro documento anexo. Es importante aclarar que pues, no lo puedo hacer en operaciones continuas, ¿no? Que dé pie, que la autoridad pueda pensar que estoy manipulando mis importaciones para no presentar una certificación, pero bueno, eso pues no está bien esa práctica, ¿no? Lo importante aquí es que tenemos esa ventaja, ¿no? De que si pues tenemos menos de $1,000, no hay problema por el tema de la certificación de origen. Podemos solicitar una preferencia sin necesidad de tener la declaración. Obligaciones, bueno, tenemos la obligación de conservar nuestra documentación hasta 5 años, no menor a 5 años, que nos permita demostrar que la mercancía es originaria de la región. Esto obviamente también lo podemos tener de manera electrónica, creo que es uno de los mejores avances, ¿no? Es una obligación que debemos de tener. Devolución de impuestos es algo muy importante porque suele suceder que a veces nuestro proveedor o por alguna razón de caso fortuito, pues no tenemos la certificación en el momento, ¿verdad? Y tenemos que hacer la importación sin la preferencia arancelaria. En este caso el TEMEC nos permite hacer una rectificación para aplicar preferencia y obviamente tener una devolución de impuestos. Es importante que tiene que ser esto a más tardar un año posterior a la fecha de importación. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esos tiempos, ¿no? Y bueno, pues el tema del DTA, muy importante. Por ahí el artículo 216 del TEMEC nos habla de que ninguna parte adoptará o mantendrá un derecho de trámite aduanero sobre las mercancías originarias. Es decir, que el TEMEC no, o más bien establece que no te deben de cobrar el DTA. Sin embargo, nuestra legislación pues no está modificada para tal efecto, y esto pues lo podemos ver en la regla 514, que todavía no está modificada, que es con la que exceptuamos el DTA para efectos de preferencias arancelarias con el Telecan. Esa es en la regla está acotada únicamente el Telecan actualmente. Tendría que modificarse para que lo apliquemos al TEMEC. Sin embargo, y por jerarquía de ley, bueno, pues yo considero que podemos aplicar nuestras preferencias en cuanto al derecho de trámite aduanero, pagar nuestros pedimentos sin el cobro del DTA, y en dado caso que la autoridad me cuestione, bueno, pues mi argumento legal sería que el texto del tratado me lo permite, aunque pues algunas reglas no están adecuadas actualmente, ¿no? Y pues hasta aquí, amigos, la verdad les agradezco mucho su tiempo, espero les sirva esta breve explicación, espero que haya sido clara, concisa, ¿verdad? Consulten los textos del TEMEC, tenemos 2 días donde creo que va a haber muchos cambios, hay que estar muy al pendiente de las circulares de economía, del SNICE, y las circulares también las publicaciones del diario oficial, ¿no? Eso va a ser muy, muy importante.
Pues hasta aquí, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto, nos escuchamos, nos leemos. Gracias por seguirme, por creer en este proyecto. Gracias por compartir, es muy importante. Y nos vemos en las redes sociales. Hasta luego. Que tengan un bonito